Muchachos, hoy vamos a ver potencia en corriente alterna, unidad 6, electrotecnia 2, quinto año CDF. Obviamente, como de costumbre, se le agradece a los muchachos de sexto C1, año 2022, que hacen posible la grabación de este video. Su gentileza que sale en beneficio de los muchachos de quinto. Bueno, en este caso. En otro lo de otro chico, lo de cuarto. Bueno, como veníamos viendo, vamos a analizar un circuito con corriente alterna como hemos visto en la unidad 3, 4 y 5. En este caso tenemos un equivalente donde tenemos una tensión de línea y tenemos una carga, una impedancia de carga. A su vez, bueno, obviamente hay una corriente de alimentación. Lo que vamos a ver ahora es cómo es la potencia, que no es lo mismo que lo que veíamos antes. La potencia que veíamos antes es V por I, que de hecho por acá está, pero vamos a ver la diferencia. Esto era en DC, o sea, en corriente continua, electrotecnia 1. ¿Sí? Antes era, bueno, hacíamos eso, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque trabajábamos con resistencia. Pero ahora, las cargas, sí, pueden tener resistencia. La parte se llama reactiva o la parte real. Pero tenemos una parte imaginaria, lo que es cálculo, una parte reactiva, que es la parte de inductores y capacitores. Dentro de lo que es la impedancia, ya saben ustedes, que es lo horizontal, la parte horizontal es la resistencia, la parte vertical es la parte reactiva. ¿Qué ocurre? La potencia activa tiene que ver con el calentamiento por efecto Joule o la transformación en energía mecánica. Por ejemplo, una máquina rotante, o una resistencia calefactora, o una lamparita que emite luz. Eso es energía activa, potencia activa. Energía es potencia de energía por unidad de tiempo. Pero después tenemos la potencia reactiva. ¿Qué pasa? En los inductores o en los capacitores, por la naturaleza del componente, del elemento, pasa a existir un campo eléctrico en un caso y un campo magnético en el otro. Esto genera que haya tensión de vuelta en el circuito o a través del campo magnético haya una corriente. Entonces, la energía que se le dio al componente vuelve al sistema después. Ve que se transforma así, pero vuelve íntegramente, o una parte. Entonces, esa energía que vuelve al sistema es la potencia reactiva. Algo que hemos visto antes, cuando veíamos impedancia, que es importante, muy importante en esta parte, se llama factor de potencia. El factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia. El coseno del ángulo de la impedancia puede dar 1 cuando es puramente resistivo. El mejor de los casos, en la vida real no ocurre nunca, o casi nunca. Puede dar 0,95, un coseno, un factor de potencia muy exigente en el que provee la energía, pide una tasa muy alta de eficiencia del sistema. Vamos a analizar fino esto más adelante, en corrección del factor de potencia. Puede ser de 0,9, es exigente pero no tanto, o una exigencia baja, 0,85. Por debajo de ese factor de potencia, el sistema es demasiado ineficiente. Es decir, que hay mucha potencia que se le da al sistema y que retorna. Mucha potencia reactiva, que no es lo que se busca. Bueno, la potencia, vamos a analizar el carácter vectorial de la potencia en alterno. La potencia activa, que era lo mismo que en corriente continua, o sea, lo relacionado con la resistencia, como les decía, o una transformación útil de energía, útil entre comillas, ¿no? Porque la otra también tiene utilidad, pero no es de este campo. Es la tensión por la corriente por el coseno del ángulo. ¿Sí? Estamos hablando de la parte horizontal, por eso el coseno. La potencia activa se mide en watts, como medimos todavía. La potencia reactiva, se la simboliza con una Q, es tensión por corriente por el seno del ángulo. Se la mide en volt-ampere reactivo. Pero alguno me puede decir, bueno, algún fanático de la física, que está bien, me puede decir, pero la potencia se mide en watts. Correcto, el volt-ampere es watt, pero esto es nomenclatura. Volt-ampere reactivo es como cuando hablamos de ampere vuelta o vuelta seca o radiales, por ejemplo, es forma de nomenclatura, de anotarlo, de nombrarlo, que no significa que sea una magnitud. Y finalmente tenemos la potencia aparente, que es la tensión por la intensidad y me da el volt-ampere. Esto sería la hipotenusa del triángulo, esto el cateto adyacente y esto el cateto opuesto. Bueno, vamos a calcular para este sencillo ejemplo un par de números para que vean cómo es lo que le digo. Vamos a analizar la corriente. Fíjense, esta es la corriente de línea, que es la tensión de línea sobre la impedancia tentador de línea, no, pero ZL es
impedancia de carga, porque esta es la carga, impedancia de carga, ZL. Entonces serían los 220 voltios con una fase de 0 grados dividido 5 ohms con 36,7 grados. Bueno, como siempre sabemos hacer para trabajar los fasores, son 220 dividido 5 para lo que es el módulo. Estamos hablando de 44 per, obviamente esta es una carga bastante pesada, una carga de mucho consumo. 44 per es importante ya. Y el ángulo es el de arriba menos el de abajo, o sea, menos 36,7 grados. Finalmente vamos a calcular la potencia activa. Es D por I, módulo, por el coseno del ángulo de la carga. Quiere decir que pongo módulo porque no estoy hablando de los fasores de tensión y fasor corriente, sino del módulo, el valor efectivo obviamente, de ambos. Como ya hemos visto, que serían 220 voltios por 44 amperios por el coseno, en este caso de 36,7 grados. Entonces, sería 220 por 44 por el coseno de 36,7. Estamos hablando de 7,76 kilowatts. Vamos con la potencia reactiva. Q. El módulo de la tensión por el módulo de la corriente por el seno de la. En este caso serían 220 por 44, pero esta vez por el seno de los 36,7. Nos está dando 5,79 kilovolt ampere reactivo. Finalmente, la tensión aparente, perdón, la potencia aparente es tensión por corriente sin ni seno ni coseno. ¿Sí? Estamos hablando de 9,68 volt ampere. Bueno, una cosita más que nos está faltando analizar es el factor de potencia. Algunos probablemente ya se han dado cuenta que es muy bajo porque es el coseno de ese ángulo, coseno de 36,7. Estamos hablando de un factor de potencia de 0,80. Es bastante malo en lo que es calidad de transferencia de potencia, ¿sí? De transmisión de potencia. Ya vamos redondeando, con esto les digo lo último. Haciendo lo que sea el triángulo de impedancia, lo que vamos a hacer ahora es el triángulo de potencia. Si lo hago a mano alzada, chicos, esto hay que hacerlo con regla y a escala, donde esto sería la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia activa. Este es el mismo ángulo que la impedancia, se mantiene. Con eso estamos, ustedes háganlo acá.